Muy buenas Wargamers, pues por fin hemos llegado a la revisión, el tutorial de cómo se juega Warhammer 40.000 octava edición. Bienvenidos a una serie de vídeos. Vamos a cubrir todos los aspectos del juego. Vamos a empezar por las reglas básicas, ¿de acuerdo? Recordaros que hay diferentes formas de conseguir estas reglas. Podéis conseguirlas a través de internet. En la página de Warhammer Community os podéis descargar este documento, que es el Battle Primer, ¿de acuerdo? Lo podéis descargar en diferentes lenguas. Aquí os vienen las reglas básicas en 15 páginas a todo color, en un documento PDF. Este es un librito que regalaban los días de apertura, el juego, cuando salió el 17 de junio, sábado. Lo daban en las tiendas de Games Workshop por las compras y demás, pues a modo de, socialización con la gente, aunque es un documento que os podéis descargar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Yo tengo varias copias que han conseguido también de tiendas alternativas, ¿vale? En los packs especiales de torneos y demás que ofrecían. Y bueno, ya hablaremos de ello más tarde en el canal. Esta es una de las opciones. La otra opción, por supuesto, es compraros el reglamento, ¿vale? Que vale 45 euros, es muy completo y ya hicimos una pequeña revisión cuando hicimos el abriendo la caja del juego, del Dark Imperium. De todas maneras, hablaremos más del reglamento. Este es el completo, ¿de acuerdo? Este de aquí es solo las reglas básicas, pero os faltarían ciertas cosas como son las reglas avanzadas, torneos y demás. Y la otra opción también es dentro de la caja del Dark Imperium, viene este desplegable, en el cual también viene una guía rápida, bueno, por decirlo así, aunque son las mismas páginas del juego, ¿vale? Igual, le falta ciertos extras, pero con esto ya sabréis jugar a Warhammer 40.000 octava edición. Bueno, pues vamos a abrir el documento, ¿de acuerdo? Por las reglas. Todo esto de aquí es trasfondo y artwork y demás, que ya veremos en futuros vídeos cuando me termine de leer todo ello. Y vamos a ir directamente a jugando las partidas. Tenemos diferentes opciones, ¿vale? Tenemos el juego abierto, que es para todos aquellos que seáis nuevos en el tema. Y bueno, son sin puntos y nada, vamos a usar los puntos de poder y demás que hablaremos después. Y aquí nos van explicando, ¿vale? Tenéis las reglas básicas y luego las reglas avanzadas, que como veis hay diferentes, marcaje de páginas. Tenemos el juego abierto, el juego narrativo, en el cual va a ser bastante bueno en ese sentido. Le han dado muchísimo juego con Age of Sigmar y lo veremos más a fondo. Y luego el juego equilibrado, que sería el de torneos y demás. Yo tengo que decir que el juego equilibrado todavía le faltan bastantes cosas por añadir. Hasta Navidades no sabemos exactamente cómo va a ser el General's Handbook o como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? O sea que de momento hay que implementar bastantes reglas de la casa si lo que queremos es hacer un juego equilibrado, realmente equilibrado, ¿vale? Porque ya estamos viendo auténticas barbaridades de la gente que le está sacando ya mucha punta al lápiz. Bueno, tenemos la hoja de datos, ¿de acuerdo? Básicamente es un ejemplo, en este caso tenemos el Lord of Contagion, que ya sabemos bastantes cosas en este sentido. Por ejemplo, el título, la opción de el rol de batalla, perdón, la potencia de la unidad, el perfil, pueden ser fijos o variables, ya lo veremos más tarde. Luego tenéis aquí la composición de la unidad, el número mínimo de efectivos y luego los extras que pueden meter. En este caso, como es un personaje, pues es él solo. Tenéis opciones luego de equipo, habilidades propias que tenga, el perfil de las armas, ¿vale? Y la clave de facción, que esto sí que está dando muchos quebraderos de cabeza a mucha gente que también le están intentando sacar punta al lápiz, perdón. Y bueno, ya ha habido incluso un comunicado de Games Workshop al respecto, que cubriremos en vídeos posteriores. Pero bueno, de momento tenemos que decir que junto con el reglamento necesitaréis el códex de cada una de vuestras facciones que vais a jugar. En este caso vamos a usar los index hasta que salgan los Battle Tomes o Codex o como queréis llamarlos en un futuro muy cercano. Luego tenéis aquí los diferentes, unas pequeñas a los laterales, ¿vale? Vamos a ver que hay diferentes tablones
con algunas notas extra de diseño. En este caso tenemos el modificador de atributos, que lo que nos dicen es que, bueno, que ciertos atributos pueden modificarse en mayor o menor medida. También ciertos atributos van a ser aleatorios y vais a tener que tirar esa aleatoriedad por cada individuo de esa unidad. Pondremos ejemplos en futuras partidas para que os quede bastante claro todo ese tema. En el caso de las herramientas de la guerra, esto es bastante importante si sois nuevos jugadores. Lo primero de todo que tengo que recalcar con este juego es que tenéis que pensar que esto es un nuevo juego. Warhammer 40.000 octava edición, para todos aquellos que venimos de séptima edición, necesitamos hacer un borrado de disco duro bastante grande porque hay bastantes cosas que, bueno, vamos a usar o vamos a pensar cómo era antes y vamos a cometer bastantes errores debido a ello. Así que lo mejor que podemos hacer es pensar desde cero que esto es nuevo para empezar todo con buen pie. Bueno, las herramientas de guerra nos dice que en Warhammer 40.000, aparte se mide todo en pulgadas. Las miniaturas en su propio perfil tienen diferentes distancias, tanto para sus armas, el alcance de sus armas o el movimiento de dichas miniaturas. Se usa el sistema de dados de 6, ¿de acuerdo? Cuando veis en el epígrafe un número, una D mayúscula y luego 6, significa que el efecto o el arma o lo que sea será un número de dados determinados. El número de dados de 6 está determinado por el número anterior. A veces ocurre que pone dado de 3, entonces tendréis que dividir el resultado por la mitad y redondearlo hacia arriba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tienes un dado de 6 y el resultado es, y el efecto es un dado de 3, pues el 1 y el 2 sería un 1, el 3 y el 4 sería un 2 y el 5 y el 6 sería un 3, ¿de acuerdo? Las miniaturas y las hojas de datos nos ponen que cada una de las miniaturas representadas en el juego vienen con su ficha y hojas de datos, y que las unidades aquí ya nos marcan lo que sería la coherencia de la unidad, ¿vale? Todas las miniaturas de esa unidad al turno de movimiento deben acabar, ¿de acuerdo? Al turno de movimiento del jugador deben acabar con una coherencia entre ellas de 2 pulgadas en horizontal y 6 pulgadas en vertical. ¿Qué significa esto? Pues que una misma unidad puede estar en coherencia con una separación de 6 pulgadas de pisos en vertical y 2 pulgadas en horizontal. Significa que todas las miniaturas tienen que estar por lo menos a 2 pulgadas en horizontal unas de otras y a 6 pulgadas como máximo en vertical. ¿De acuerdo? Muy bien. La ronda de batalla, cada uno de los turnos del jugador, por decirlo así, se va a dividir en diferentes fases, en este caso 6, que sería la fase de movimiento en la que moveremos, fase psíquica, lanzaremos los poderes psíquicos si es que tenemos dichos personajes que tengan esas habilidades, bueno, personajes o unidades, perdón, fase de disparo, fase de carga, fase de combate y fase de moral. Si hacemos una referencia a cómo iba séptima, de acuerdo, para que os adaptéis más rápido, tenemos que explicar, por ejemplo, que en la fase de movimiento ahora ya se hace el movimiento de correr, que lo veremos ahora, de acuerdo. La fase psíquica sigue siendo una fase exclusiva para los psíquicos o aquellos personajes que tengan alguna habilidad que se clasifica de uso en fase psíquica. La fase de disparo sigue siendo la misma de siempre. La fase de asalto ahora se ha dividido en 2 fases diferentes, ¿de acuerdo? Una de movimientos de carga, básicamente para que la gente ya no cometa los errores de declaraciones de carga y me voy al combate cuerpo a cuerpo y luego, uy, me he olvidado de cargar con estos. Ahora ya se ha unificado en que sea una fase diferente para que todo el mundo se vaya adaptando a primero verificar si todas tus unidades que iban a cargar han llegado a la carga y después ya llega el momento de las tortas. Y luego la fase de moral. La fase de moral, por decirlo así, es nueva también porque antes en séptima podía pasar de que una fase psíquica o una fase de disparo hacía que el número mínimo de bajas para que esa unidad pues pudiera pasar de que fallara su liderazgo y huyera. En este caso ya no es así, se hace siempre al final del turno del jugador. En este caso, bueno, veremos a ver que la moral también es importante en ese sentido. Pero vamos por partes, vamos a la fase de movimiento. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que remarcar es que cada una de las miniaturas mueve unas pulgadas que vienen en su ficha, ¿de acuerdo? Y tendremos que ir acostumbrándonos a cada uno con sus ejércitos. Hay ciertas miniaturas que tienen las reglas volar. ¿Por qué tienen estas reglas volar? Bueno, nos especifican aquí que tú no puedes pasar con miniaturas por encima de otras miniaturas, en ese sentido, incluso si son de tu propio ejército. Así que tenéis que tener mucho cuidado cuando mováis las unidades, qué unidades mover primero y qué después, para que unas no entorpezcan el camino a las otras. También nos especifica que las piezas de escenografía en este juego, tenemos que decir que en la fase de movimiento, por ejemplo, no existe ya el mover a través de terreno difícil.
Sí existen algunos otros negativizadores que veremos después, pero ahora un muro, un edificio, no es como antes, que era muy abierto el mover las miniaturas a través de él o no. Ahora ya es más real en ese sentido. Si no tienes un acceso, no podrás mover esas miniaturas. Lo que sí que te dicen es que sí que puedes escalarlos verticalmente. Veremos a ver eso sobre la práctica, cómo lo aplicamos. Con excepción, por ejemplo, de aquellos que tengan las reglas volar. Veremos muchas unidades que ganan la regla volar, lo que les va a permitir es volar por encima de esos elementos de escenografía o de esas unidades que le están imposibilitando el paso. ¿De acuerdo? Muy bien. Movimiento mínimo. Esto está referido a aquellas unidades que tengan la regla volar y sobre todo a voladores, los voladores que conocíamos de séptima, tipo aviones y cosas así, ¿de acuerdo? Nos dicen que aquellos tipos de voladores, en ese sentido, que vengan con dos perfiles, una distancia mínima y una distancia máxima, la miniatura por turno tendrá que mover un mínimo de esa distancia, ¿vale? Y puede mover hasta un máximo del otro perfil. Nos dice que en ningún momento esa miniatura puede abandonar el tablero, y si por alguna razón el movimiento mínimo le obliga a acabar fuera del tablero o sobre alguna miniatura enemiga, imposibilitándole, el poder completar ese movimiento, o si lo maximiza, se sale del tablero o lo que sea, se considerará que la miniatura ha abandonado el combate, se ha estrellado o bueno, está obligada a abandonar la batalla, con lo cual se consideraría, pues a efectos del juego, que esa miniatura ya no la tienes más en batalla. Referente a miniaturas enemigas y demás, tenemos que decir que todas las miniaturas de tu ejército se consideran amigas y todas las del contrario se consideran enemigas, y nunca puedes acabar tu movimiento a 1 pulgada o menos de dicha miniatura. Movimiento, ¿de acuerdo? Mover, no hemos dicho nada de cargar ni nada de combate cuerpo a cuerpo, sino en tu fase de movimiento no puedes pasar como como hasta séptima pasado, no podías pasar a menos de 1 pulgada de miniaturas enemigas. En cuanto a miniaturas, nos dice perfectamente que movemos de peana a peana, ¿vale? O en el caso de vehículos o cualquier otra miniatura que no tenga peana, pues podéis mover de cualquier parte del casco, pero ninguna parte del casco o de la miniatura puede quedar a más distancia o a menos distancia, perdón, a más distancia de la máxima que puede mover, ¿de acuerdo? Y por supuesto no puede quedar a 1 pulgada de ninguna de estas miniaturas. Tenemos también un movimiento nuevo que se hace en la fase de movimiento, que se llama retirada. Cuando una de tus miniaturas empieza la fase de movimiento a 1 pulgada o menos de una unidad enemiga, enterémoslo, está en combate, ¿de acuerdo? Al principio de tu fase de movimiento puedes declarar que esa unidad va a retirarse. Consigue hacer una retirada si se queda a más de 1 pulgada del enemigo, o sea, a 1,1 por decirlo así. ¿De acuerdo? Las dichas miniaturas que hagan esa retirada no podrán avanzar, que lo veremos ahora mismo lo que es, ni podrán cargar ese turno, ni podrán disparar sus armas, a menos que tengan la regla volar, ¿de acuerdo? O sea que vemos que la regla volar, en estas ciertas unidades que tengan la regla volar, ya les da ciertos beneficios, aparte de poder tener mucha más maniobrabilidad sobre el campo de batalla. En el caso de avanzar es lo que entendíamos antiguamente como correr, ahora está unificado en la fase de movimiento, de acuerdo, con lo cual reducimos el tiempo de uso, el tiempo efectivo en el que nosotros vamos a gastar para poder hacer la partida mucho más rápida. Esto ya lo vimos antes en reglas avanzadas del juego, pero bueno, ahora ya como tutorial vamos con ello. Básicamente lo que hacéis es tirar un dado de 6 y sumarle vuestro resultado de movimiento, perdón, el resultado a vuestro movimiento base, y esa es la distancia que vais a poder mover. Nos dicen que las unidades que hagan este movimiento de avanzar no podrán ni disparar ni cargar ese mismo turno, salvo excepciones de raza, de habilidades, de poderes psíquicos, que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Muy bien. En el tema de aquí de secuencia de resoluciones nos dicen que a veces se aplican diferentes reglas y bueno, que no está muy bien, no se entiende muy bien el orden. Entonces la solución de ello es que en el turno del jugador él decide el orden en el que se vayan a aplicar las reglas, ¿de acuerdo? Ya veremos esto cuando sean batallas y demás, pues que hay ciertas miniaturas que se aplican unas reglas y otras las contradicen o aplican la misma, muy parecida. Entonces la solución es, en el turno que sea de ese jugador, el turno del jugador 1 o el turno del jugador 2, pues él decide en qué orden se van aplicando esas reglas. En cuanto a las miniaturas tambaleantes, siguen siendo las mismas reglas de antes. Si tenéis miniaturas, por ejemplo, de metal, antiguas, que se van a poner en una posición un poco, digamos,
desequilibrada, pues podéis marcar que la miniatura está ahí con alguna forma, alguna métrica, o incluso poner, yo que sé, una peana vacía del mismo tamaño, ¿vale? Y a efectos del juego, pues todas las distancias y demás se consideran a la distancia a la que está realmente esa miniatura, aunque la hayas quitado y la hayas reemplazado por algún elemento de aproximación, ¿vale? Básicamente esto es muy importante cuando jugáis y demás. Hay algunos torneos en los que directamente no se van a aplicar, no se van a permitir miniaturas tambaleantes, cosas así, ¿de acuerdo? Y la opción de refuerzo nos dicen que hay muchas unidades que van a llegar por algunas reglas de despliegue especial, pueden ser por teleportación, por habilidades mágicas, lo que sea, en gravitacionales o naturalezas más exotéricas. Esto suele pasar al final de la fase de movimiento. Es muy importante que los refuerzos, todo lo que venga, yo que sé, una cápsula de desembarco, unos exterminadores haciendo una teleportación, por ejemplo, se producen estos refuerzos al final de la fase de movimiento o, bueno, en cualquier otra regla o cualquier otra fase, perdón, que os digan aquí más avanzada, ¿vale? Más posterior, a lo mejor, yo que sé, en la fase psíquica, por alguna habilidad especial, ¿de acuerdo? Que yo todavía no lo he visto porque me queda bastante temario de index y demás que revisarme. Pero bueno, está bien ya marcar esto. Dice que dichas miniaturas no podrán hacer avanzar, ¿vale? No podrán hacer el movimiento avanzar en el turno en el que lleguen del campo de batalla. Sin embargo, podrán emplear su fase de movimiento para desplegarse. Aparte de eso, pueden actuar normalmente, pueden disparar, cargar, etc. Esto es un cambio radical a como era en hasta séptima edición, ¿de acuerdo? O sea que perfecto. Ahora los refuerzos que caen por despliegue rápido no se van a quedar vendidos en medio del campo de batalla y solo en la fase de disparo. Ahora, por ejemplo, unidades, yo que sé, que solo lleven armas de combate cuerpo a cuerpo, como por ejemplo, un ejemplo muy radical sería tirar una cápsula de desembarco con una unidad de Wulfen armados con martillos y escudos de tormenta todos, ¿de acuerdo? Pues no se van a quedar vendidos en la fase de disparo porque no tienen armas de disparo, y luego la fase de combate cuerpo a cuerpo porque hasta ahora no podían cargar, ya que ahora sí podrán cargar. Así que si, bueno, llegan a la carga, van a hacer su trabajo, que es destrozar sobre lo que caigan. Perfecto. Muy bien, pues vamos a la fase psíquica. Primero vamos a ver aquí repeticiones de tiradas, ¿de acuerdo? Las repeticiones de tiradas nos dicen que algunas reglas te permiten repetir una tirada de dados, lo que significa que puedes volver a tirar algunos o todos los dados de dicha tirada. Nunca puedes repetir esa misma tirada más de una vez, ¿vale? Esto es la regla de solo una vez. Y se aplica y se debe mantener bastante. Recordad, chicos, veremos después que habrá un montón de habilidades y cosas así especiales que os permitan repetir tiradas. Tenéis que elegir qué es lo que más os beneficia, si repetir los unos o repetir el dado. Lo único que os tenéis que quedar con el segundo resultado, a menos que alguna regla te diga que puedes elegir cuál de los dos resultados quedarte, que de momento, vuelvo a decir, no he visto. Pero vamos, recordad que solo se pueden repetir una vez. No podéis decir, bueno, pues repito los unos y ahora no me gusta este dado, uso un poder de estratagema y repito ese dado otra vez. No, eso ya no se puede hacer, ¿vale? La tirada más alta. Aquí básicamente nos dices lo de siempre. Ante la duda, ante una confrontación entre los jugadores, ante una posible no solución, ya que cada uno tiene su argumento, su versión, ¿de acuerdo? Pues lo que podéis hacer es tirar un dado, cada uno, y el ganador pues elegirá, en ese caso, lo que pasa, cuál regla se aplica y cosas así. Y aquí nos dicen que aquí sí que es la única opción en la que podéis repetir tiradas y repetir tiradas hasta que uno de los dos gane, ¿vale? Esa confrontación. En otros sitios pues te dirán, pregunta al árbitro de torneo y que decida él, que sería lo más normal, pero cuando son entre colegas podéis hacer siempre también la tirada del 50%. A 4 más tengo yo razón, 1, 2 y 3 la tienes tú. Cosas así, ¿de acuerdo? Fase psíquica. No todos los personajes, no todos los ejércitos, perdón, tienen psíquicos, ¿de acuerdo? Los Taus, por ejemplo, no tienen psíquicos, así que esta fase seguramente la van a excluir, pero bueno, no he visto el Index Tau, pero yo creo que estoy casi seguro de que sus habilidades especiales no se van a usar en la fase psíquica. Muy bien. Tenemos diferentes puntos, en este caso 4, perdón, la secuencia psíquica, ¿vale? 1, elegir el poder y el psíquico. 2, hacer los chequeos psíquicos. 3, el enemigo hace un chequeo para rechazar a la bruja. Y 4, se resuelve el poder psíquico. Esto ha cambiado literalmente a como era hasta ahora en séptima, ¿de acuerdo? Y yo creo que desde mi punto de vista, mejor para jugadores nobles y menos complicado, mucho más rápido, ¿de acuerdo? Pero también tiene sus contras, y es que han reducido el número, han mejorado la aleatoriedad,
Bueno, veremos a ver todo esto en un futuro muy cercano. Pero de momento vamos a enseñaros el rol para que os aprendáis cómo es muy fácil, ¿de acuerdo? El hacer los poderes psíquicos ahora y bastante más ágil y rápido en el juego. Lo primero tienes que elegir un psíquico, ¿vale? Tienes que identificar a un personaje o una unidad que su hoja de datos ponga psíquico, ¿vale? Esos psíquicos pueden manifestar sus habilidades paranormales o ultraterrenas y demás. Poderes psíquicos. A menos que os digan lo contrario, todos los psíquicos conocen un poder primaris, un poder básico que se llama castigo, ¿vale? O smite, que se describe abajo, que lo vamos a ver ahora en un momento, ¿de acuerdo? Aparte de esos poderes, del poder smite, del poder castigo, pueden en su hoja de datos y reglas suplementarias de la miniatura aparezcan más poderes, ¿de acuerdo? A veces, si el psíquico es un personaje, pues a lo mejor podéis elegir o tirar dentro de una tabla de poderes psíquicos que han sido reducidos, ¿de acuerdo? Ya lo veremos, una vez más, hemos dicho cuando echemos un vistazo a los index. Un psíquico genera sus poderes antes de la batalla. Debe hacerse justo antes de que ambos jugadores empiecen a desplegar sus ejércitos. Esto es bastante importante para que os acordéis, ¿de acuerdo? Castigo. Carga 5. Nivel de carga 5, perdón. Si se manifiesta con éxito, la miniatura enemiga visible más cercana a 18 pulgadas o menos del psíquico sufre un dado de 3 heridas mortales. Si el resultado del chequeo psíquico ha sido superior a 10, el blanco sufre un dado de 6 heridas mortales en su lugar. La unidad enemiga, perdón, no la miniatura, sino la unidad enemiga. O sea que si por ejemplo tenéis una unidad de, vamos a poner 10 Gretchen, ¿de acuerdo? Esa unidad de 10 Gretchen se lleva un dado de 3 heridas mortales. Como tienen una herida cada uno, pues morirían 3 si sacáis un resultado de 3 heridas mortales, ¿vale? Si es un solo personaje, pues se podría llevar un dado de 3 heridas mortales o un dado de 6 si sacáis un 10 o más, ¿vale? Bueno, pues vamos a... Esta es la dificultad, ¿de acuerdo? Dificultad 5, efectuar el chequeo psíquico. El chequeo psíquico, en base, en principio, ¿de acuerdo? Vamos a tirar 2 dados de 6 y tenemos que conseguir el mismo o mayor resultado, ¿vale? O sea, un 5 o más en 2 dados de 6, que suele ser bastante sencillo conseguir eso. La media de 2 dados de 6 suele ser 7, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Pero vamos, los dobles 1 existen, igual que existen los dobles 6. Y a eso vamos. Peligros de disformidad. Si sacas un doble 1 o un doble 6 al hacer el chequeo psíquico, el psíquico sufre inmediatamente peligros de disformidad. El psíquico sufre un dado de 3 heridas mortales debido a que las fuerzas de los demonios del Imperium hacen presa de su mente, y si el psíquico es eliminado por los peligros de disformidad, el poder que está manifestándose falla automáticamente y cada unidad a 6 pulgadas o menos del psíquico sufre de inmediato un dado de 3 heridas mortales. Básicamente es una explosión del Imperium. Esto es muy duro, ¿de acuerdo? Así que tenéis que pensar muy bien el tema de dónde vais a colocar los psíquicos. Bastante complicado. A ver, tenemos que decir que si sacas doble 1, ¿vale? Sufre peligro de disformidad, se come heridas y encima el poder no actúa. Si saca doble 6, el poder actúa, sufre peligros de disformidad. El poder actúa si no se muere, ¿vale? Si no se muere, el poder actúa, ¿vale? Y doble 6, como vamos a ver ahora en efectuar a chequeos a la bruja, vamos a ver una razón para el doble 6. Tu psíquico, contrario, puede intentar resistir el poder manifestado. No tiene por qué ser objeto de él, ¿vale? Solo tiene que estar a 24 pulgadas o menos del psíquico que lanza el poder. El rechazar a la bruja tirarías 2 dados de 6 y tienes que sacar más resultado, ¿vale? Que es el chequeo que ha lanzado el anterior. Así que aunque la dificultad es 5 para el castigo, es bastante importante sacar valores altos para que no te lo rechacen, ¿vale? O estar fuera del rango de alcance de ese psíquico. O sea que hay un poco de estrategia en ese sentido. Por ejemplo, si sacáis doble 6, es imposible, a menos que tenga algún modificador extra, que mejore un 2 dados de 6, un 12, ¿vale? Entonces va a ser muy complicado. Si sacas superior a 10, ¿vale? Encima va a ser un dado de 6 heridas mortales. O sea que tu psíquico seguramente muere. Bueno, si tu psíquico no muere, porque si muere no se manifiesta el poder, pero si el psíquico no muere, va a ser bastantes heridas a un objetivo más cercano, ¿de acuerdo? Este poder es bastante complicado porque tenéis que pensar que vais a poner el psíquico a distancia de que te lo coman para intentar manifestar y jugártela a un poder de un dado de 6. Claro que si él muere,
y está a 6 pulgadas de una unidad amiga, pero también cualquier unidad contraria, ¿vale? Se van a comer también daños. O sea que lo podéis hacer también la táctica de psíquico bomba, aunque, a ver, es bastante complicada, pero bueno, hay opciones. Resolver el poder psíquico. Si el chequeo psíquico ha sido exitoso y el psíquico no ha muerto como resultado de peligros de disformidad, pues entonces resolveréis el poder. Veréis que hay diferentes variaciones de poderes psíquicos. Eso sí, tal como hemos visto hasta ahora, la fase psíquica no ha sido... la han convertido en una fase no resolutiva, ¿de acuerdo? No, ya no es tan... hay muy pocas combinaciones y ejércitos que van a ir a destrozar con el psíquico, porque han sufrido bastantes restricciones en cuanto a poderes y demás. Pero siguen siendo buenos y siguen siendo potencialmente cambiantes del resultado de una partida, ¿de acuerdo? Así que tenedlos en mentes y pensad estrategias en ellos. Vamos a ver, fase de disparo. Luego leeremos aquí las habilidades de aura y el agilizar tiradas, ¿de acuerdo? La fase de disparo no ha cambiado en ese sentido. Ha cambiado sí los perfiles, ha cambiado un montón de cosas, pero la fase de disparo sigue siendo lo mismo. Selecciono una unidad, disparo con ella y demás. Ahora, hay un montón de cosas que han cambiado desde mi punto de vista para hacer el juego más rápido y efectivo, aunque puede que sí que haya perdido cierto nivel de estrategia en ese sentido. Y lo digo sobre todo referente a vehículos y referente a que ciertas unidades han recibido potenciación. Y es el primero de todo... Bueno, vamos a ver los puntos y ahora vamos con ello. Secuencia de disparo, designar una unidad, elegir blancos, elegir armas de distancia, resolver los ataques, ¿vale? Hacer las tiradas para impactar, hacer las tiradas para herir. El enemigo asigna las heridas, el enemigo hace las tiradas de salvación e infliges el daño, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver el punto primero. Designar una unidad a la que quieres disparar. Lo único que tienes que hacer es tener línea de visión con esas miniaturas, ¿vale? Hechas dichas unidades, por ejemplo, pues esa unidad no puede haber avanzado, a menos que alguna de las reglas de sus armas le permita disparar después de avanzar, ¿vale? O se haya retirado ese turno, a menos que, por ejemplo, tenga la regla volar. Tampoco puedes disparar a una unidad... No puedes disparar a una unidad que esté a 1 pulgada o menos de tu unidad enemiga, ¿vale? A 1 pulgada o menos de tu unidad enemiga se considera combate cuerpo a cuerpo, así que no puedes disparar a esa unidad. Y tampoco puedes disparar a unidades que tengan una unidad amiga tuya en combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? O sea, como en séptima, eso no ha cambiado, no puedes disparar a un combate cuerpo a cuerpo y no puedes disparar desde un combate cuerpo a cuerpo, salvo, veremos después, una cosita, ¿vale? Bueno, elegir los blancos. Tras haber designado una unidad que no esté trabada en combate cuerpo a cuerpo, que no haya avanzado o que no se haya retirado, a términos generales, ¿vale? Pues elegiremos a la unidad a la que queremos disparar con esa unidad, ¿vale? Entonces nos dicen que tenemos que, bueno, que esa unidad tiene que estar dentro del alcance de las armas, ser visible, ¿vale? Y si no estamos seguros, pues tenemos que hacer la típica de agachar la cabeza y mirar si desde la miniatura veo alguna parte de la miniatura del contrario. A efectos de determinar la visibilidad, ¿vale? Miniaturas de tu propia unidad no te obstruyen la línea de visión. Ante la duda, puntero láser, regla, en fin, un poco así. Las miniaturas no pueden ser elegidos como objetivos del blanco de sus disparos a unidades enemigas que estén a 1 pulgada o menos de otra miniatura amiga, o sea que estén trabadas en combate cuerpo a cuerpo, lo que hemos dicho, ¿vale? Elegir un arma a distancia. Las armas con las que están equipadas una unidad aparecen en su hoja de datos. Primera cosa que nos remarcan aquí el cambio: podéis disparar con todas las armas que vienen en el perfil indicado en la miniatura. Voy a poner un ejemplo un poco raro de una unidad ficticia. Imaginaos que tenemos un guardia imperial veterano, aunque esto me lo he inventado, ¿vale? Pero tenemos un guardia imperial veterano que está armado pues con un cuchillo de katachan, o sea, modo Rambo, está armado con un cuchillo de katachan, una pistola láser, un rifle láser y una escopeta. Esto no, en teoría, no pueden hacer porque son sustitutivos, pero bueno, imaginaos que tiene eso. Bueno, pues dicho personaje podrá disparar. Si la escopeta y el rifle láser están a rango de disparo, podrá disparar con esas dos armas, ¿vale? Yo qué sé. Imaginaos una película en la que un tío pues lleva su rifle automático y además lleva un rifle de fusión. Pues ante la duda, hasta que te quedes sin munición de las dos cosas, ¿vale? A quemarropa si hace falta. Pero bueno.
Lo que nos explican aquí ya directamente es que, lo primero, bueno, sí, para elegir arma a distancia y demás, tenéis que seleccionar la unidad, ¿vale? Esa unidad tenéis que ya designar qué armas van a disparar a qué unidad. Podéis hacer dividir el fuego con cada una de las miniaturas, ¿de acuerdo? Y pueden disparar contra un blanco o blancos diferentes. De modo que similar, una unidad contiene varias miniaturas, todas ellas pueden disparar contra el mismo blanco o contra blancos diferentes. Nos permite hacer dividir el fuego con cada una de las miniaturas. Si una miniatura tiene varias armas, puede dispararlas todas contra el mismo blanco, o puede disparar cada arma contra una unidad enemiga diferente. O sea, lo que nos indican aquí, por ejemplo, es que podéis hacer dividir el fuego con las armas de cada una de las miniaturas, y luego además podéis hacer dividir el fuego con cada una de las miniaturas de la unidad. Ejemplo, tenéis una unidad de Apocalipsis, de 2 Apocalipsis, y van armadas con los lanzamisiles inteligentes y con los cañones, ¿de acuerdo? Pues podéis designar que esa unidad de 2 Apocalipsis van a disparar cada uno de los cañones a 2 tanques diferentes, y los lanzamisiles, cada una de las lanzamisiles van a disparar contra 2 unidades diferentes, con lo cual con 2 miniaturas de una sola unidad estáis disparando a 4 diferentes, ¿de acuerdo? Para que os hagáis esa idea. En cualquiera de los casos deberás declarar cómo vas a repartir los disparos de la unidad antes de hacer cualquiera de las tiradas de dados, y deberás resolver todos los disparos dirigidos contra un mismo blanco antes de pasar al siguiente, ¿vale? Esto es muy importante. Es más o menos la misma aplicación que tenían las últimas reglas que sacaron para los super pesados. Antes de tirar ningún dado tenéis que designar qué armas van a disparar y a qué objetivos. Punto. Vale. Tenemos la primera mención a los personajes, y nos dicen que algunas miniaturas con las hojas de datos personajes, ¿vale?, se consideran héroes, oficiales, profetas, señores de la guerra, etc. En principio son difíciles de impactar, ¿vale? En medio de un fragor de la batalla, pues no vas a intentar ir a por los jefes, ¿vale? Pero en principio, si no son la miniatura más cercana a la unidad que va a disparar, no puedes, y tienes una unidad enemiga, más cercana, no puedes usarlos como blanco de tiro, a menos que haya alguna arma o alguna regla especial que sí te lo permita, ¿de acuerdo? Hay una pequeña reseña a los personajes. Si dichos personajes tienen 10 o más heridas, sí pueden ser objetivo de tus blancos, ¿vale? Imaginemos que tenemos un príncipe demonio de los demonios que tiene 10 o más heridas, pues eso sí que son, o una criatura monstruosa de las tiránidas con más de 10 heridas, eso sí se considera un objetivo prioritario. Digamos que tus unidades sí están entrenadas a que ese bicho no debe llegar, y sí que puedes usarlo como blanco de tiro nada más empezar, ¿de acuerdo? En cuanto a agilizar las tiradas, nos dicen que podemos juntar dados. La otra opción sería usar dados de diferentes colores, ¿vale?, para hacer las tiradas mucho más rápidas. Esto es mejor enseñarlo sobre la práctica que aquí. Y en cuanto a las auras, tenemos que los personajes, muchos tienen habilidades de auras que veremos después con los index, y lo más importante es que tengáis en cuenta que las auras, ellos también se ven afectados por esas auras si cumplen con las claves, con las palabras claves. En este caso nos tiene el Señor del Contagio, que tiene una habilidad que afecta a la Guardia de la Muerte, pero es que él también es Guardia de la Muerte, así que le afecta también esta habilidad. También tenéis que tener en cuenta que estos personajes de auras y demás, tenéis que estar siempre a la distancia con ese personaje de esa unidad o de un miembro de esa unidad para que le afecte ese aura en el momento determinado. Así que es muy importante a la hora de retirar las bajas que veáis si os vais a quedar o no sin el aura. Vale, pues aquí ya tenemos, por decirlo así, las descripciones para las armas y demás, que tenemos el número de ataques. Cada vez que una miniatura dispare con un arma a distancia, realizará cierto número de ataques o cierto número de disparos, ¿de acuerdo? Tira un dado por cada uno de sus ataques, y el número de ataques viene representado en el perfil del arma que viene en la hoja de datos, ¿vale? Tipos de armas. Han reducido el tipo de armas, ¿vale? Si venís de séptima, las armas de salvas aquí ya no aparecen, ¿de acuerdo? Y seguramente los super pesados de Forge y demás tengan algún tipo de arma nueva, ¿vale? Pero de momento nos vamos a quedar con las que sabemos, que son asalto, pesadas, disparo rápido, granadas y pistolas, ¿vale? Salvas se han ido, artillería pesada se ha ido, artillería normal se ha ido, ¿de acuerdo? O sea que ha habido una reclasificación de armas. Muy bien, pues vamos a ello. Una miniatura puede disparar una de estas armas, podrá llevar a cabo una cantidad de ataques igual al número de escrito en el perfil, ¿de acuerdo? Si viene asalto 1, significa que puede hacer un ataque con dicha arma. Si viene pesada 3, significa que hace 3 disparos con ese arma, ¿vale?
Si un arma tiene más de un ataque, debe de hacer esos ataques con la misma unidad elegida como blanco. Muy bien, pues nos pone que cada tipo de arma a distancia, a distancia tiene además una regla adicional que, dependiendo de la situación, podría afectar o no a la precisión o a ciertas reglas que modifiquen los atributos que hemos visto antes de las fases, ¿vale? En este caso, las armas de asalto nos ponen que nos permiten disparar a unidades que hayan hecho avanzar, ¿vale? O sea, lo que conocíamos anteriormente como correr. Yo entiendo que esto está mal redactado, ¿vale? Porque pone que si ese ha sido el caso, debe restar 1 a las tiradas que se hagan para disparar con este arma. Yo supongo que es a impactar con este arma. Y os digo porque aquí en pesadas sí que está redactado como que se debe restar 1 a todas las tiradas para impactar que se lleven a cabo con el disparo de este arma. Yo supongo que aquí es a las tiradas para impactar, porque si no pondría a las tiradas que se hagan con este arma serían para impactar, para herir, en fin. Supongo que estará un error de redacción y será a impactar. Muy bien, pues las armas pesadas, igual que esto nos han dicho que podéis mover y el movimiento avance, o sea que, por ejemplo, pongamos que, yo que sé, vais con... Ahora mismo no me acuerdo si los exterminadores nuevos ahora tienen el Volter de asalto, sigue siendo arma de asalto, ¿vale? Así que seguramente a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero para que os entendáis... si conocemos el Volter de asalto, que era arma de asalto 2, pues significa que esos terminadores podrían mover sus 5 pulgadas que mueven ahora, creo que mueven, podrían correr su dado de 6, o sea que pongamos que movemos 11 pulgadas, ¿vale? Para el turno 2 asegurarnos que vamos a cargar, pero ese turno no, en teoría, hasta ahora, hasta séptima, pues hubiéramos corrido y no hubiéramos podido hacer nada más. Pues no, ahora lo que podemos es acribillar al contrario, con un -1 para impactar. Vuelvo a decir lo mismo, seguramente el Volter de asalto ya no es así, pero bueno, es un ejemplo. Armas pesadas. Bueno, las armas pesadas es una de las cosas que han conseguido mejoría en el juego, ya que ahora las armas pesadas, si mueves, puedes disparar tu arma pesada. También puedes asaltar, ¿vale? Porque no te lo restringe. Lo que sí que te dice es que si disparas, al haber movido es más difícil que impactes, así que tienes que restar 1 a las tiradas para impactar, ¿de acuerdo? Armas de fuego rápido no han cambiado, exceptuando un punto que veremos después, que las armas de fuego rápido básicamente doblan el número de ataques que hacen a la distancia, a la mitad de distancia máxima del blanco. Volter, por ejemplo, que tiene fuego rápido 1 a 24 pulgadas, pues significa que a 12 pulgadas haría 2 disparos. Ahora, aquí no te restringen ya que las armas de fuego rápido, una vez disparadas, no puedas cargar, así que es un plus. Ahora puedes mover con tus marines, hacer fuego rápido y si estás a distancia de carga, ir a por ellos. Armas tipo granadas. Una vez más nos siguen restringiendo a que solo podéis disparar una granada por unidad por turno. ¿De acuerdo? Bueno, por turno, pero vamos, una granada por unidad. Lo que pasa es que ahora las granadas han conseguido una mejoría brutal. Ya la hemos visto en vídeos anteriores, pero lo veremos cuando veamos los index y demás. Y yo creo que la gran ganadora del juego ahora son las pistolas. Antes las unidades se equipaban con pistolas para ganar un ataque extra en combate cuerpo a cuerpo, eso ya no es así, lo veremos después, pero ahora las pistolas nos permiten disparar a unidades enemigas que estén a 1 pulgada o menos de tu propia unidad. Esto te sigue imposibilitando a que si estás fuera del combate puedas disparar a un combate. Pero si estás dentro del combate puedes disparar tus pistolas. ¿Qué significa? Que en tu turno, en tu fase de disparo, vas a disparar tus pistolas a bocajarro contra el enemigo, consiguiendo hacer más bajas, y luego en combate cuerpo a cuerpo le vas a pegar, no sé si con la culata del arma ya, ¿vale? Pero sí seguramente con tu cachiporra o cualquier arma artesanal o cuchillos que uses en combate cuerpo a cuerpo. Así que es un gran mejora a las pistolas. Y si no recuerdo mal, también los vehículos descubiertos te permiten usar tus pistolas para disparar al combate cuerpo a cuerpo que tu vehículo descubierto esté haciendo contra una unidad a la que hayas cargado. Se supone que en el siguiente turno, claro, porque en el turno que has cargado habrás podido disparar tus pistolas a lo mejor si estabas a distancia de ello, pero seguramente habrás elegido otro tipo de arma para disparar. Pero aún así son muy buenas. Ahora sí merece la pena, por ejemplo, meterse pistolas de plasma. A ver, digo merece la pena entre grandes comillas porque siguen siendo caras en puntos, tienen la opción de sobrecalentarse y posiblemente explotar y matarte al dueño de la pistola, pero ahora ya no se sobrecalientan de base. Y ahora sí son que un guardia imperial, por ejemplo un sargento guardia imperial
te meta un tiro de pistola de plasma en cada combate cuerpo a cuerpo, si es que no ha muerto ya por la carga, pues es un plus. Y es un daño mucho mayor que va a hacer al que puede hacer él con su cuchillo o sus ataque extra con espada sierra y demás. Pero bueno, veremos a ver eso todo en práctica y demás con Mad Hammer y el resto de vídeos. Bueno, vamos a ver con resolver los ataques. Resolver los ataques, como sabéis, pues es bastante sencillo. Tiradas para impactar, ¿de acuerdo? Las tiradas para impactar vienen en los perfiles ahora, pero son muy parecidas a las que conocíamos antes, ¿de acuerdo? Un 1 se considera siempre fallo, ¿de acuerdo? Con independencia de los modificadores que se apliquen. ¿Qué significa? Que a lo mejor tú tienes un +1 impactar por alguna habilidad especial chachiguay que tienes, ¿vale? Pues aún así, aunque saques un 1 y que con tu habilidad es +2, o sea, sería un 2 en total, ¿vale? A lo mejor impactas a 2 o más, pues el 1 siempre es fallo. O sea que el 1 siempre es fallo, el 1 fuera. Lo siento mucho, chicos, habrá mucha gente que os tangueen con esto, así que acordaos siempre que los 1s son siempre fallos en las tiradas para impactar. Tiradas para herir, si un ataque impacta, ¿vale? Tienes que tirar un dado para ver lo que pasa. Y se va a usar una nueva tabla. Antes había una tabla diferente, que la tabla que te decía pues que herías, si la fuerza era igual, la resistencia era 4 más, si la fuerza era un punto superior era 3 o más, si era 2 puntos superiores ya era 2 o más, y así siempre, el 1 siempre es fallo, ¿vale? Pues esto ya ha cambiado. También te decía que si tu fuerza era la mitad de la resistencia del contrario, era a 6, y si era ya la mitad menos 1, pues no le herías, era imposible herirle. Bueno, pues eso ya se ha quitado. Ahora, cualquier arma puede herir siempre, ¿vale? Aquí tenemos la tabla, bastante sencilla. Si la fuerza del arma es el doble o más de la resistencia y eres a 2 o más. Si la fuerza es mayor, pero no es el doble, hay a 3 o más. Si la fuerza es igual, a 4 más. Si la fuerza es menor, a la resistencia, a 5. Y si la fuerza es la mitad, a 6. ¿Qué significa? Pues mira, muy sencillo. Vamos a poner ejemplo una moto en Urgel que es resistencia 6. Vamos a poner un guardia imperial que tiene fuerza 3. Antes un guardia imperial a una moto en Urgel le diría 6. Ahora le sigue hiriendo a 6 porque es la mitad. Pero antes un marine que era fuerza 4 hería a 6 a un marine en Urgel porque en moto, ¿vale? Porque era fuerza 4 con resistencia 6. Antes era a 6, ahora sería solo a 5 porque no es el doble, ¿vale? Mi fuerza no es, perdón, el doble, la mitad. Mi fuerza no es la mitad que tu resistencia. El contrario, un cañón de asalto de fuerza 6, antes sería a un marine a 2 o más, ¿vale? Porque era fuerza 6 a resistencia 4 y ahora le heriría, a 3 o más. Así que, digamos que hay un equilibrio y una agilización, ¿vale? Nada es inmortal, siempre y cuando sacas suficientes 6 y el otro falle sus tiradas, ¿de acuerdo? Muy bien. Asignar las heridas, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que también ha cambiado. Y ha cambiado para mejor en el sentido de que va a ocasionar menos broncas y menos pérdidas de tiempo, en el sentido de coger un metro y ver a qué miniatura es la más cercana y cómo... No, aquí ya el jugador objetivo, o sea, el jugador enemigo, elige qué miniaturas va a quitar. Las puede quitar delante, las puede quitar de medio, las puede quitar de atrás, como le venga en gana. Eso sí, una vez que empieza a asignar heridas a una miniatura, aunque le disparen con armas diferentes, seguirá asignándole heridas a esa miniatura, ¿de acuerdo? Aquí ya no está la opción de ahora me vienes por aquí y empiezo a quitar estas y ahora me estás disparando por este lado y empiezo a quitar estas otras. No, vas quitando esas miniaturas. Tiradas de salvación, algo bastante interesante. A continuación, el jugador que controla la unidad elegida, como blanco, hace una tirada de salvación. Para ello tira un dado y modifica las tiradas según el valor de factor de penetración de las armas que ha causado. Por ejemplo, si un arma tiene un factor de penetración de -1, se resta 1 a la tirada de salvación. Por ejemplo, si le pegas a un marine que tiene salvación de 3 o más, de armadura normal, y le quitas 1 al factor de penetración, pues salvaría a 4 o más. O sea que cualquier resultado de 3 en los dados sería una herida. En su caso el marine tiene una herida, así que sería un marine muerto. Muy bien. El resultado de 1 en el dado siempre es un fallo, con independencia de los modificadores que se apliquen. O sea que, chicos, una vez más, los unos no molan. Infligir daño. El daño infligido es igual al valor del daño del arma que se utiliza. Hay algunas armas que te hacen daño 2, hay otras que te hacen daño un dado de 6, ¿vale? En este caso habrá que hacer una tirada, una vez que se ha comido la herida, habrá que hacer una tirada para ver los daños que se come realmente la miniatura, ¿de acuerdo? Salvaciones invulnerables. Aquí dice que algunas miniaturas poseen pues un equipo especial o unas
habilidades especiales, perdón, que otorgan salvaciones invulnerables. Siempre y cuando, este sentido lo que nos dice es que el factor de penetración del arma no influye en negativizar esa salvación de armadura, de invulnerable, perdón. O sea que si un personaje, una miniatura, perdón, tiene salvación de armadura y salvación invulnerable, os da la opción de que si te pegan con un arma que te quita -5 a la invulnerable, perdón, -5 a la armadura, o sea que te dejas sin armadura, todavía puedes hacer tus invulnerables sin problemas, ¿de acuerdo? Escenografías y coberturas. Los campos de batalla en el futuro lejano están alfombrados de ruinas, cráteres, cadáveres, etc. Las miniaturas pueden protegerse tras estas características del terreno a fin de ganar protección contra los disparos de enemigos. Si una unidad se enfrenta, una unidad está encima completamente de una cobertura, dicha cobertura le da 1 a las tiradas de salvación de su armadura normal, ¿de acuerdo? Las salvaciones invulnerables no se ven modificadas. La unidad no se beneficia de la cobertura durante la fase de combate. Muy importante, una separación muy importante con respecto a otros juegos que sí que le dan cobertura en combate, ¿de acuerdo? Heridas mortales, un punto importante, ¿de acuerdo? La definición de las heridas mortales. Muy bien, pues algunos ataques causan heridas mortales que son tan poderosas que ninguna armadura ni campo de energía es resistente a su furia. Cada herida mortal inflige un punto de daño a la unidad elegida como blanco. No se hacen tiradas para herir, ni salvaciones, ni siquiera salvaciones invulnerables. Contra una herida mortal simplemente se asigna igual que cualquier otra herida y se inflige el daño a la miniatura de la unidad elegida como blanco. Tal como ya se ha descrito, a diferencia de los ataques normales, el daño sobrante de los ataques que se infligen por heridas mortales no se pierde. En vez de eso, sigue asignándose a miniaturas de la unidad hasta que la unidad haya sido erradicada. ¿Qué significa? Pues significa que un dado de 3 heridas mortales en realidad es un dado de 3 impactos de una herida mortal cada uno. Pero se representa así, ¿vale? Muy bien. Pues ya hemos llegado a la fase que yo creo que han contraequilibrado para que el disparo, aparte de ser bueno, porque es muy bueno, la fase de combate no se quede atrás, ¿de acuerdo? Y ole, tengo que quitarme el sombrero porque yo creo que lo han hecho bastante bien, siempre y cuando llegues al combate cuerpo a cuerpo, claro. Pero bueno, muy bien, pues hemos dividido carga y combate.